Oramos. Bendito Padre, qué hermoso el privilegio de venir ante tu presencia. Aunque estás en todas partes, Señor, y en cualquier parte que estemos sentimos tu presencia, pero de manera especial te congregas cuando la congregación viene a adorarte, y así lo prometiste en tu palabra. Y hoy como iglesia venimos ante tu santa presencia para adorarte, para aprender de ti, para crecer en la fe, para que nosotros podamos sentir tu gracia, tu misericordia obrando en nuestras vidas para salvación. Bendice a cada presente, Señor. Bendice a todos los que estamos, los que vienen en camino, y permite que esta adoración nos transforme y nos mantenga en el camino que nos lleva a nuestro gran objetivo, que es ese encuentro contigo que será muy pronto. Que tu bendición sea sobre todos, oh Señor, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios hace milagros y en nuestra iglesia hemos visto muchos milagros. Aunque nuestra fe no depende de un milagro. No dependemos de un milagro para creer en Dios, porque lo que Dios ha hecho ya es suficiente. Para que tengamos suficientes evidencias y demostraciones para creer en Él. Hemos estado estudiando durante los últimos meses acerca del gran conflicto. Hemos visto en el libro de Apocalipsis el gran conflicto entre el bien y el mal. Hemos visto cómo de manera cruel Satanás ataca a la iglesia y nos ataca a cada uno de nosotros de manera personal, diariamente, constantemente. No hablé de alguien que tenía que darle la bienvenida especial, y es nuestro hermano Fernando, que ya llegó de México. Aquí está. Ahora miré y lo vi, ya yo lo saludé en la mañana, pero él estuvo un tiempo en México. El enemigo también trató de destruirlo con un fuego que le destruyó la casa de sus padres y todo. Y allí estuvimos al tanto, estuvimos orando por tu familia, por ti. Y bueno, pues ya Fernando está aquí de regreso. Y damos gracias a Dios. Y entonces hemos estado hablando sobre el gran conflicto. Y hemos estado claro que en medio del conflicto Dios está con su pueblo, ha estado, está y estará hasta el final. En esta mañana quiero hablar de la victoria. Porque después de un conflicto, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? La victoria. Y quiero hablar hoy de la victoria para concluir esta serie de estudios sobre Apocalipsis. Y voy a hablar de Romanos y de Apocalipsis. En el mensaje de Dios a las 7 iglesias, en el final de cada uno de los mensajes, ¿cómo concluye? A ver si alguien recuerda. ¿Cómo concluye cada mensaje de Dios a las 7 iglesias? ¿Cómo concluye? Muy bien, al que venciere, al que venciere. Voy a mencionar específicamente a la iglesia de la Odisea. Al que venciere, yo le daré que se siente con mi Padre en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Decimos amén? O sea, la victoria es algo a la cual Dios nos insta cada día, a cada uno de nosotros, al que venciere. Pero en esta mañana quiero hablar de la victoria en dos sentidos. Número uno, ¿cómo podemos vivir hoy en victoria? Y número dos, la celebración por la victoria final. Y vamos a concluir con esa gran celebración que narra el libro de Apocalipsis, la victoria final. Pero quiero darles una buena noticia. Fíjense que yo creo que la gran parte de los cristianos
están esperando un día obtener la victoria. No hay tantos cristianos que tengan claro que hoy podemos vivir en victoria. No sentí amén, solo 2 o 3. No está claro para la mayoría de los cristianos, voy a repetir la frase, de que la Biblia nos dice, y lo vamos a leer hoy, que hoy podemos vivir en victoria. Esa es la mejor noticia que podamos tener, porque la mayoría de los cristianos se sienten derrotados y tristes y allí, pero un día voy a obtener la victoria. Pero un día voy a obtener, y de hecho aquí nadie obtiene la victoria. Quiero que quede claro algo también. La victoria no es algo que tú y yo vamos a ganar. La victoria es algo que recibimos de Dios. Repito, todos estos son conceptos teológicos muy importantes que pueden transformar nuestra vida, porque cambian nuestra mentalidad de cómo enfrentar la vida cristiana. ¿Me entienden, hermanos? La victoria no es algo que tú y yo podemos ganar. La victoria es algo que recibimos de Jesús, ya que Él obtuvo la victoria y Él nos regala a nosotros esa victoria que es de Él. Es algo que recibimos, es un regalo de Dios. El que ha estado obrando hasta hoy para conseguir la victoria ya son malas noticias, pero son buenas. Y quiero que repasemos juntos. Número 1, Romanos capítulo 8. Miren, antes de Romanos capítulo 8 está Romanos capítulo 7. Y déjenme decirle algo, esto de capítulos y versículos fue después. Todo esto se escribió junto. Romanos capítulo 7, cuando yo nunca predico de Romanos 7 sin hablar de Romanos 8, porque nos deja en el desespero. Porque Romanos 7 el apóstol Pablo dice, ¿qué problema tengo? La ley es espiritual, pero yo soy carnal. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. ¿Eso me pasa a mí nada más? ¿Será a mí nada más? A veces, hermanos. Y el apóstol Pablo continúa hablando de la naturaleza humana que nos domina, que nos humilla, que nos lleva para aquí, que nos lleva para allá donde no queremos. Y termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Terminas de leer Romanos 7 y ¿cómo quedas? La solución es Romanos 8. Y es la continuación de Romanos 7. Es la continuación, es la respuesta, es la solución de Dios al gran problema que tenemos todos nosotros. Si sientes que no puedes, si sientes que fracasas, si sientes, es todos. Pero hay una solución en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque ya Cristo venció. Porque ya Cristo nos ha dado su justicia. Y leo Romanos 8, la lectura que leyó la hermana Luisa, la voy a volver a leer. Y allí está la solución. Para que la victoria no sea algo que tú puedas alcanzar algún día. La victoria es una experiencia diaria en la vida del cristiano. ¿Qué es la victoria? Quiero que se quede bien claro. La victoria no es algo que vas a alcanzar un día. La victoria es una experiencia diaria y continua en la vida del cristiano. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 6. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Miren, Romanos
ningún otra. A ver, el Evangelio se explica a través de toda la Biblia. Pero Romanos es una explicación condensada del Evangelio. Por eso yo aconsejo leer Romanos. El apóstol Pablo en Romanos hizo una explicación completa del Evangelio, completa, de lo que es el Evangelio y de lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Romanos del 1 al 7 está hablando de la gracia de Dios. Y Romanos, a partir del capítulo 8, está hablando lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 6. Recuerden que Romanos 8 es la respuesta a la interrogante: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8, leo del 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Decimos amén. Lo que era imposible para la ley, y a veces yo digo que es imposible cumplir la ley para un ser humano y me miran atravesado así. Yo digo, pero si eso está en la Biblia. No dice lo que era difícil para la ley, sino lo que era ¿qué cosa? Voy a volverlo a leer. Si alguno tiene duda, que me pregunte allá afuera. Yo prediqué esto en una iglesia no hace mucho, no fue aquí, por favor. Y al final me atacaron. Al final me atacaron. Pero ¿cómo vas a decir que es imposible cumplir la ley? Yo dije, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La ley no es difícil de cumplir, la ley es imposible para un ser humano sin Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo. A ver, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Esto está maravilloso y le voy a decir por qué. En esta porción que acabamos de leer, el apóstol Pablo da la respuesta a la interrogante del ser humano acerca del pecado, acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, acerca de nuestros impulsos que a veces no podemos controlar, acerca de nuestro carácter que a veces no podemos controlar, acerca de hábitos que hemos tenido en nuestra vida y que nos han derrotado todo el tiempo, y cuando pensamos que ya lo hemos logrado, de nuevo renacen y volvemos a sentirnos humillados por el pecado, por Satanás, y nos sentimos miserables y ya pensamos que no es el Evangelio, a veces hasta pensamos que no es verdad, que no es real. Pero estas son buenas noticias para cada uno de nosotros. Cuando yo oigo que alguien dice, y lo decimos constantemente, hasta yo lo digo, con la ayuda de Dios, no es con la ayuda de Dios, es con el poder de Dios. Porque a veces pensamos que yo me esfuerzo y Dios me ayuda. Y con la ayuda de Dios, como si Dios nos diera el 50% y nosotros ponemos el otro 50%. O como si Dios pusiera el 90% y nosotros, aunque sea, vaya, un 10%, vaya. El 100% es de Dios. ¿Qué por ciento? No hay nada que podemos hacer para cambiar la naturaleza humana. El profeta Jeremías dice, podrá cambiar el etíope su piel.
Cristo fue más claro. Cristo dijo, de una fuente de agua amarga ¿podrá salir agua dulce? Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, lo que era imposible para la ley, porque yo era débil por la carne, lo que yo no podía hacer era imposible. Gracias, hermano. Dios lo hizo posible mediante su Hijo Jesucristo. ¿Quién lo hizo posible? Dios. Y ahora aquí el apóstol Pablo nos está poniendo en una disyuntiva. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a explicar qué cosa es andar conforme a la carne y qué cosa es andar conforme al Espíritu. Porque eso es lo que estamos hablando hoy, no es un tema más. Lo que estamos hablando hoy es lo que hace la diferencia entre un cristiano que está derrotado y un cristiano que puede hoy, cada día, vivir en victoria. Que esa victoria pueda ser una experiencia diaria en la vida de cada cristiano. No estamos hablando de un tema más. Estamos hablando del tema central en el éxito para la vida cristiana, en el éxito para cada uno de nosotros, para que podamos vivir vidas cristianas felices. Y el apóstol Pablo hace una clara diferencia. Los que no andan conforme a la carne, sino ¿qué cosa? Sino conforme al Espíritu. Y fíjese cómo el apóstol Pablo dice, ocuparse de la carne. Estoy leyendo Romanos capítulo 8, versículo 6. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí está el secreto para el éxito en la vida cristiana. En estos versículos, fíjese qué simple. En estos versículos está el secreto del éxito en la vida cristiana. Aquí está la gran diferencia para un cristiano exitoso y un cristiano derrotado. ¿Qué es ocuparse de la carne? ¿Y qué es ocuparse del Espíritu? ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Ahora salimos de aquí hoy. Hasta nos gustó el culto. Nos vamos a nuestra casa. Mañana comienza el día, la nueva semana de domingo al próximo sábado. Y allí pues esta noche hay buenas películas. Bueno, en Cuba las películas del sábado por la noche eran famosas, eran las mejores películas de la semana. ¿Pero de qué hablan de esas películas? No digo que son malas ni son buenas. ¿De qué hablan? ¿Violencia? En Cuba hasta había un chiste con eso. Porque los ómnibus en Cuba van tan llenos, y te decían, ¿en qué se parece un ómnibus en La Habana a la película del sábado por la noche? Que son violencia y sexo, porque se apretaban tanto la gente. Y violencia y un lenguaje duro y todo entre la gente. Oye, no me toques, oye, no me empuje. Y así es, porque los ómnibus se van así. Ya ni ómnibus hay. Llega el domingo y nos vamos a un lugar donde hay música no cristiana precisamente, donde hay baile, donde hay todo. Y llegó el lunes y nos fuimos para el trabajo. Y allí estuvimos en el trabajo hablando de cualquier cosa menos del Evangelio. Y nos unimos con los trabajadores en cuentos de doble sentido, en esto otro. Y así pasamos la semana. Y llegó el sábado y ni deseos teníamos de venir a la iglesia, pero vinimos. Para no quedar mal, porque tenía una parte en la escuela sabática, porque tenía que... O simplemente porque ya es una costumbre venir el sábado a la iglesia. Y estaba mirando la hora y ya son las 12 y el pastor no termina. Y esto está muy largo y no da gusto. Porque no hay una preparación espiritual.
¿Qué alimentaste, la carne o el espíritu? ¿Ya me entienden? No es que estás haciendo mal ni que estás haciendo bien. Simplemente estás tomando el camino equivocado y estás derrotado, sencillamente derrotado. ¿Qué es vivir en el Espíritu? El apóstol Pablo hace bien claro la diferencia. Dice, los que son de la carne no están en el camino. Los que son de la carne, la carne es muerte, pero el Espíritu es vida y es paz. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Bien simple. Tener hábitos espirituales. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Tener hábitos espirituales. Si vas a escuchar música, no estoy diciendo que tú lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, ¿no? Vamos a hablar ahora qué es vivir en el Espíritu. Si vas a oír música, ¿qué música tú oyes? ¿Qué música oyes? La música que te eleve el Espíritu a Dios. Si estás meditando, ¿en qué estás meditando? En Dios, en su palabra. Vas a estudiar la lección. Venir a la iglesia, saben ustedes, es una experiencia. Cuando tú en la semana has vivido en el Espíritu y vienes a la iglesia, ¿qué espíritu traes a la iglesia? Es ese espíritu de adoración, de alabanza, de gozo cristiano, que en la semana has cultivado, has llevado la vida en el Espíritu, pero es un poder de Dios. Miren, la victoria en la vida cristiana, voy a ilustrarlo con el libro de Éxodo, que parece contradictorio, pero no lo es. Éxodo 14, del 13 al 15. Allí memoricen esa palabra, estar quietos. O sea, ¿qué es estar quietos? Tranquilos. Y ved la salvación del Señor que Él hará con vosotros. ¿Quién hará? Dios. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el Señor peleará por vosotros. ¿Quién peleará? Señor. Y vosotros estaréis quietos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, ¿estoy quieto o marcho? ¿Cómo es la cosa? ¡Estaos quietos! El milagro lo va a hacer Dios. El evangelio no se trata de lo que el hombre puede hacer. El evangelio se trata de lo que Dios puede hacer. El evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios. 100% Dios. Pero ahora dice el Señor, primero dijo, está quieto. Eso me gustó, está quieto, eso me gustó. ¿Verdad que sí? Pero ahora Dios dice, di a los hijos de Israel que marchen. Y Morris Benden utiliza una ilustración que me gustó. Y a veces me dicen que, ¿por qué dijiste que de Morris Benden? Digo, no, me gusta darle crédito al autor. Él dice que es como que vas en un bus. Estás quieto, pero vas avanzando. ¿Ya me entienden? Vas en un bus, pero hay personas, lo que el cristiano quiere hacer es como si el cristiano quisiera avanzar más y empieza a caminar dentro del bus para tratar de avanzar más. Por eso no va a avanzar más. Se van a reír hasta de ti. Es estando en Dios, vamos avanzando, pero es como si vas en un bus, vas avanzando pero estás quieto. Y se cumplen las dos cosas que dijo Dios, estad quietos y marchad. Estamos quietos pero vamos avanzando, porque es Dios el que nos va guiando, es Dios el que nos va llevando. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, quedaos quietos y ved lo que voy a hacer ahora mismo. Pero ahora les dijo, marchen, para que vieran lo que Dios iba a hacer en sus vidas.
No se trata de nosotros, se trata de Dios. Pero hay algo que sí se trata de nosotros. ¿Y saben qué cosa es? La batalla de la fe. Hay una batalla que tú y yo tenemos que librar cada día. No es la batalla por ser buenos, esa se pierde. No es la batalla por hacer cosas buenas, esa se pierde. Pero sí nos corresponde a nosotros la batalla de la fe. Cuando se trata de hacer cosas y de cumplir mandamientos, Dios dice, quieto, quieto. Verás las maravillas que voy a hacer. Verás lo que voy a hacer en tu vida. Pero cuando se trata de la fe, Dios dice, avanza. ¿Me entienden? Cuando se trata de la fe, Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, voy a pelear por ustedes, voy a hacer. ¿Qué tenían delante? Cuando Dios les dijo a ellos que avanzaran, ¿qué tenían delante? El mar. El mar. Tenían delante. Ellos tenían que creer que Dios iba a pelear la batalla o que Dios había peleado ya la batalla y que ya Dios les había dado la victoria y ellos tenían que avanzar para vivir esa victoria, para cerciorarse de esa victoria, para que esa victoria fuera una experiencia en su vida, para que ellos pudieran ver cómo Dios obraba. Y no es que tú avances obrando, es que tú avances creyendo, y a medida que Dios avanza, Dios es el que va obrando en tu vida. Es la batalla de la fe. Vivir en victoria es una experiencia diaria. Cuando tú tienes fe y avanzas, estás en victoria. La victoria no es un momento en el cual luchaste y venciste. La victoria es una experiencia constante que puede vivir el cristiano. La victoria es una experiencia que podemos tú y yo vivir hoy para honra y gloria de Dios. Avanzando por fe. ¿Estamos peleando, sí o no? Pero estamos peleando desde la victoria, no desde la derrota. Cuando aceptaste a Cristo ya estás en victoria. Pero ahora Satanás va a tratar de arrebatarte esa victoria de muchas maneras. Satanás va a tratar de que vivas derrotado, de arrebatarte esa victoria. ¿De qué manera? Desviando tu mirada a las cosas de la carne. Porque las cosas de la carne son muerte y las cosas del espíritu son vida y son paz. Así que Satanás es muy inteligente y es muy hábil para desviar tu atención, para que en vez de poner tu mente en el espíritu, pongas tu mente en la carne. Y Efesios 6 es muy claro cuando nos habla acerca de la batalla de la fe. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 13. Allí está hablando de la batalla de la fe. Y Morris Benden dice que nuestro esfuerzo mayor, esto lo voy a leer textualmente, lo copié textualmente de Morris Benden. Me gusta mucho. Y dice Morris Benden, la victoria mayor, escuchen, va a ser salir victorioso del esfuerzo humano de ganar la victoria. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua. La victoria mayor es salir victorioso del esfuerzo humano de ganar la victoria. Cuando tú ya estés seguro que la victoria es de Dios y que avances por fe, creyendo en lo que Dios va a hacer en tu vida y dejes atrás el esfuerzo humano. Mire, las tentaciones son para todos. Las tentaciones son para todos. Pero Satanás hasta te anima. Cuando te ve esforzándote desde el punto de vista humano, hasta te anima. Te dice, no, sigue.
Síguele. Satanás sabe de teología más que nosotros juntos. Síguele ahí, síguele ahí. Y cuando te compares con otro hermano y te veas a ti superior, síguele, es verdad. Si mira el sacrificio que tú haces, y aquel, mira, no hace nada. Y hasta te anima al esfuerzo humano. Porque sabe que eso es esa es derrota. Satanás sabe dónde está la victoria del cristiano. No vaya a pensar que él no sabe. Él sabe de teología más que nosotros. Cuando obtienes la victoria de no confiar en el esfuerzo humano y saber que dependemos 100% de Dios, ahí comenzamos a vivir en victoria. Pero es quieto. Cuando vamos al esfuerzo humano, está quieto. Cuando el pueblo de Israel venían los egipcios, Dios le dijo, quieto, no luchen ustedes, este es mi problema. Quieto. Pero cuando se trata de aceptar el plan de Dios para nuestra vida, cuando ya Dios le dijo, yo voy a pelear por ustedes, ya son victoriosos, ahora Dios le dijo, ahora marchen. Porque ahora se trataba de creer en el proyecto de Dios. Efesios 6 del 10 al 13. Efesios 6 del 10 al 13. Miren, hermanos, Efesios 6 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Debiera leerse y releerse cada día por cada uno de nosotros. Efesios 6 del 10 al 13. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice así. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos. Fíjense que Efesios tiene más de 100 veces la frase en el Señor. Te puede leer la carta a los Efesios en 6 capítulos. Más de 100 veces dice en el Señor. Es la frase clave del libro a los Efesios. Porque todo lo vas a lograr en Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Saben cuál es el fracaso nuestro? Que no queremos ponernos la armadura de Dios. Ese es el secreto de la vida cristiana. El que vive en el Espíritu es que le gusta andar con la armadura de Dios. El que anda en la carne no le gusta la armadura de Dios. Pero la única manera de vivir en victoria, no de alcanzar algún día la victoria, sino de vivir en victoria, como dice el apóstol Pablo, es usando la armadura de Dios. No existe otra. Y ahí explica cuál es la armadura de Dios. La espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. La coraza de justicia. Cada día ir a Jesús aceptando su justicia. La oración, orando en todo tiempo. La armadura del cristiano, fíjense. Ese es vivir en el Espíritu. Es el deseo de que Dios me hable todo el tiempo. Es el deseo de sentir la presencia de Dios en mi vida. Y voy a evitar todo lo que me aleje de la presencia de Dios. Todo lo que me lleve a los sentimientos que no tienen nada que ver con el plan de Dios para mi vida. La carne, el espíritu. El apóstol Pablo llama a la carne, y lo hace muy seguido en todas sus epístolas, a la naturaleza humana. A esos sentimientos bajos que todos nosotros traemos por naturaleza y que destruyen nuestra vida espiritual. La carne es muerte. Pero el Espíritu es vida y es paz. La vida cristiana desde el punto de vista teórico es muy fácil.
Pero ustedes saben qué es lo difícil. Vivir en el Espíritu y usar la armadura de Dios. Porque no nos gusta. Seamos sinceros. La primera reacción que tuvo Adán al ver a Dios después que había pecado, ¿cuál fue? Huir. Esa es la naturaleza humana, huir de Dios. Te levantas el sábado por la mañana y la naturaleza humana, ¿qué te dice? Aprovecha hoy que no vas al trabajo y duerme. Pero el Espíritu te dice, vamos a adorar al Señor. Alguien te hizo algo, o vamos a ponerlo más difícil, porque nos hacen algo y hasta perdonamos, pero cuando le hacen algo a un hijo de nosotros, alguien le hace algo a un hijo tuyo, y la naturaleza humana, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Seamos sinceros, ¿qué te dice la naturaleza humana? Ponlo en su lugar. Pero el Espíritu te trae vida y te trae paz. Entonces, el secreto de la vida cristiana es andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es buscar hábitos devocionales en nuestra vida. Hábitos de estudio de la palabra, hábitos de oración, hábitos de obra misionera, compartamos con quien sea en nuestra vida diaria. Hábitos de meditación, hábitos de escuchar música cristiana, que eso nos eleva al Creador. Eso es vivir en victoria. Vivir en victoria no significa que ya no tienes defecto. Vivir en victoria significa que vives en el Espíritu y que en la fe de Cristo Jesús cada día avanzas por fe. Eso es vivir en victoria, y estamos en victoria cuando llevemos la vida del Espíritu en nuestra vida, hermanos queridos. Hoy se habló de perfección aquí en la escuela sabática. Es un tema muy delicado. Porque Mateo 5:48, el capítulo completo está hablando del amor. Y cuando dijo Cristo, ser perfecto, está hablando del amor. Está hablando de amar a tus enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Y entonces agregó Jesús, sed pues vosotros perfectos. ¿Que ama a cuántos? A todos. Y esa es la perfección en Dios, es el amor perfeccionado en Cristo mientras vivimos en el Espíritu de Dios. Eso es vivir en victoria. No es que un día vamos a alcanzar la victoria, es que cada día podemos vivir en victoria y Satanás nos tienta y Satanás quiere destruirnos y vienen los problemas que todos tenemos, problemas económicos, problemas de enfermedades, problemas de todo tipo, y en medio de todos esos ataques de Satanás avanzamos por fe. Eso es vivir en victoria, hermanos queridos, y buscamos la presencia de Dios y nos sentimos bien ante la presencia de Dios y llevamos nuestros problemas ante Dios confiando lo que Él va a hacer en nuestra vida, y allí estamos viviendo en victoria. No mires la victoria como algo que vas a obtener un día, mira la victoria como una experiencia que podemos vivir todos hoy. Porque Dios no nos llamó para que vivamos derrotados, humillados, pensando que somos lo peor de esta vida, como muchos quieren hacernos sentir. Vivir en victoria es una experiencia con Dios. En medio de un mundo que te invita a alejarte de Dios. Recuerda el bus. La ilustración de Morris Bending. Tú estás quieto, pero el bus va avanzando. Porque no se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? Se trata de Dios. Solamente asegúrate que tus hábitos son hábitos espirituales. Que cada día cuando te levantes, antes de salir a la calle, te pongas la armadura de Dios. ¿Qué es ponerse la armadura de Dios? Es confiarle tu vida a Dios y confiar que en el día de hoy Dios me va a guiar, me va a proteger, me va a enseñar y me va a dar todo lo que yo necesito para vivir en victoria. Y asegúrate de que todo lo que haces te lleve a Dios. Y un día habrá una celebración. Está descrita en Apocalipsis.
me faltó algo de Romano. Y aunque ya es hora de terminar. Bueno, hace rato es hora de terminar. Pero ya ve que el culto empecé a predicar casi a las 12. Voy a mencionar, porque mire, esto que voy a leer ahora de Romano es una de las porciones más lindas de toda la Biblia. Y la iba a pasar por alto con honor al tiempo, pero no la puedo pasar por alto. Esta es una de las porciones más lindas de toda la Biblia, pero es una de las porciones que más mal se usa. Y le voy a explicar por qué. El capítulo 8 nos exhorta a vivir en el Espíritu. ¿Ya me entiende? Y entonces el apóstol Pablo concluye esta disertación sobre la victoria con Romanos 8 a partir del versículo 31, que voy a leer, del 31 al 39. Creo que es una de las porciones más lindas de toda la Biblia. Miren, nunca predico de Romanos 8, del 31 al 39, sin hablar de Romanos 8 completo. Porque de momento viene un predicador y le dice a la multitud, todos somos victoriosos en Cristo. Eso no es así. Es victorioso el que anda en el Espíritu. El apóstol Pablo lleva una secuencia desde Romanos 7, donde en Romanos 7 dice, no tenemos nada que hacer, el pecado triunfa en nosotros, somos unos miserables. Entonces da la solución en Romanos 8, pone la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu, y dice, es que vivir en la carne es muerte, vivir en el Espíritu es vida y paz, y concluye de esta manera diciendo, los que vivimos en el Espíritu somos más que vencedores y no tenemos nada que temer a este mundo. Pero si separas esa última parte de Romanos 8 de la primera parte de Romanos 8, no te está dando el mensaje correcto. Y yo veo predicadores que utilizan esta última parte sin mencionar la parte de Romanos 8 y digo, eso no está bien. Porque está dando a muchos falsas esperanzas. El apóstol Pablo diciendo, los que viven en el Espíritu, los que se pusieron hoy la armadura de Dios, los que hoy dedicaron su vida a la oración, a la alabanza, a pensar en el Espíritu, a dejarse guiar por Dios, los que desecharon la obra de la carne. Ahora viene Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por los cuales estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decimos amén. Solamente un detalle. Y es asegurarnos de que cada día vivimos en el Espíritu. Mira, cuando tú vives en el Espíritu, no te quedan deseos de juzgar a nadie, ni de compararte con nadie, ni de ofender a nadie. El que vive en el Espíritu no quiere decir que no peca, pero no disfruta el pecado, lo sufre. ¿Me entienden, hermanos? Porque la mentalidad cambia. El que está en la carne disfruta el pecado y ahí estamos y estamos disfrutando y nada, después vienen las consecuencias. Pero el que vive en el Espíritu también se equivoca. Pero ante las caídas sufrimos. ¿Verdad, hermanos? Y no nos queda de otra que volver a Cristo a pedir perdón. Y seguimos viviendo en victoria mediante la gracia de nuestro Señor Jesús.
Y ahí es lo que dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, cualquier problema que haya, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y ahora sí vamos a Apocalipsis para concluir. Apocalipsis 19. Repito la frase clave para el tema de hoy: la victoria no es algo que un día vas a alcanzar. La victoria es una experiencia que todos nosotros podemos vivir hoy. Pero todavía somos tentados, ¿sí o no? Todavía tenemos problemas. Todavía nos enfermamos. Pero llegará un momento cuando vamos a disfrutar a lo grande. Porque los que en medio de las dificultades vivimos en victoria, ahora podremos celebrar la victoria final cuando todo lo malo quedó detrás y desaparecerán todos los peligros que hoy tenemos en nuestra vida. Apocalipsis 19, del 6 al 9. Y oí una gran voz de una multitud como el estruendo de muchas aguas, que decía: déjeme decirle que decir aleluya no es una irreverencia. El hecho de que nosotros como adventistas no lo hagamos porque en nuestra cultura como que nos limitaron un poco a ser expresivos, no quiere decir que esté mal. Ojalá muchos lo hicieran aquí en la iglesia. Y la Biblia dice, un día alguien dijo aleluya y le dijeron no, que es reverente. Y yo le digo no. Fíjense que aquella gran multitud en la cual nosotros vamos a estar por la gracia divina, estarán frente a qué cosa, donde aquí está la presencia de Dios, por fe lo vemos, pero allí estaremos ante su presencia real. ¿Y qué diremos todos? Aleluya, porque el Dios nuestro todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino representa las acciones justas de los santos. La celebración. Cuando todos nosotros habremos llegado a la meta. La iglesia y los redimidos han llegado a donde iban. ¿No es eso maravilloso? Ya no puede tentarle Satanás. Ya no podemos ser engañados. Ya no podemos tener problemas económicos. Ya no necesitamos de un sustento diario porque Cristo los pastoreará eternamente. Y ahora disfrutaremos ese momento de la victoria final. Y será un momento maravilloso. Y cuando veamos a Cristo frente a nosotros, nuestro ímpetu de manera natural será adorarle y gritar con toda la energía: aleluya, porque Dios Todopoderoso reina. Y dice que era una gran multitud. Muchos pintan el evangelio que en el cielo va a haber 4 gatos. De acuerdo a cómo pintan el evangelio, pues ya ve. Será una gran multitud. De todas las naciones, tribus y lenguas, frente al trono de Dios. Allí estarán los que murieron también. Porque la muerte en Cristo no es símbolo de derrota, sino de victoria. Porque el que murió en Cristo quedó victorioso, sellado para salvación. Y allí volveremos a encontrarnos con los seres queridos que la muerte nos arrebató.
y que Cristo dijo que duermen, porque habrá un amanecer y un despertar. Qué hermoso es el Evangelio. ¿Estás hoy viviendo en victoria? Es para meditar. Pronto celebraremos todos la victoria final. Y todos los que estudiamos en Apocalipsis acerca del gran conflicto entre el bien y el mal, y la mujer y el dragón, y la bestia y el falso profeta, y todo eso quedará detrás. Y todos los poderosos de este mundo que se creyeron poderosos quedarán detrás. Y se establecerá un reino que nunca jamás será destruido. Gustavito va a cantar el final. Un himno poderoso. Si te sientes conmovido por este himno mientras él canta, ponte de pie. En señal de adoración, en señal de aceptación, en señal de alabanza a nuestro Dios y en señal de victoria, porque creemos en la victoria en Cristo Jesús. Creemos que hoy Dios nos ha dado la victoria, que hoy podemos vivir en victoria y que pronto celebraremos la victoria final. Oremos, Señor. Comenzamos a vivir desde ahora la victoria, porque hemos entendido tu palabra, que la victoria es una experiencia que podemos vivir desde ahora y para siempre. Podemos comenzar a disfrutar desde ahora de los frutos de tu salvación, Señor, en nuestras vidas. Y aun cuando tengamos caídas y dificultades en nuestra vida, si estamos en el camino, levantaremos nuestras manos y estarás listo para tomar nuestras manos y levantarnos de nuevo para continuar en este camino, que es el camino de la victoria, es el camino de la salvación. Satanás trata de traer a nuestras mentes la mentalidad de derrota, de perfeccionismo o de liberalismo, cualquier extremo, pero no lo permita, Señor. Manténnos en el camino recto, y que nos ayude, Señor, para que tu Espíritu Santo nos motive y nos guíe, para que cada día podamos vivir en el Espíritu, vivir en victoria. Y ese día grande, que estará muy pronto, todos celebraremos. Celebraremos la victoria. Y los que más sufrimos, seremos los que más celebraremos. Y los que más tentados nos sentimos, seremos los que más celebraremos, porque todo eso quedará atrás. Oh Señor, que al salir de este lugar lo hagamos con una hermosa experiencia de salvación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues